Eso le digo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Despierta tu Mundo. Este es un programa grabado porque el día sábado tuvimos algunos inconvenientes con la señal. El sábado 26. El sábado 26 de enero tuvimos algunos A las problemas. 10:34 en punto. Muchas gracias. ¿Qué? Con 44 segundos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar... Bueno, primero que nada, una disculpa a todos los que nos estuvieron esperando el sábado. Hubo un problema con la señal, pero ya esperemos que todo esté solucionado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un suceso histórico muy importante que sacudió al mundo. Y sigue sacudiendo. Sí, en algunas partes. Sus efectos siguen vigentes en la forma en cómo se trata internacionalmente los países, incluso ahora. En el gobierno, en las formas de producción, porque el capitalismo quedó al mando del mundo. Exactamente. Este conflicto es llamado como la Guerra Fría. Tan, tan, tan. ¿Por qué se llama la Guerra Fría? Se le da el nombre porque no hubo ningún conflicto de tipo armado Entre las dos potencias. entre las dos potencias. ¿Qué es esto? O sea que nunca hubo un conflicto bélico entre Rusia, directo exactamente, No era Rusia, era la Unión Soviética. bueno, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, nunca llegaron a intervenir tropas armamentistas. Como tal, Estados Unidos, pero sí hubo algunos enfrentamientos en los que participaron conflictos bélicos de manera indirecta, como las guerras de Vietnam o las guerras de Corea. Estados Unidos. También muchas cosas que hubo durante esta guerra es que se dio mucho el caso de una paranoia constante entre los gobiernos, porque fue la época dorada del espionaje, por así llamarlo. En esta época salieron de hecho la mayoría de las novelas de espionaje que todavía vemos, y es porque se dio la paranoia de que tanto la CIA tenía infiltrados en el Kremlin como que el KGB tenía infiltrados en la Casa Blanca. Entonces se daba una paranoia constante entre estas dos potencias. Por ejemplo, que fue con Nixon, ¿no? El que mandó que de hecho él perdió el cargo de presidente porque él mandó a que espiaran a todos sus allegados en la Casa Blanca, lo cual de hecho es ilegal y por eso le quitaron su puesto. Entonces aquí se daba mucho porque ocurrió una revolución socialista o capitalista en algún país y instantáneamente pensaban, es que seguro la CIA o la KGB tiene a alguien ahí y por eso se está dando este conflicto. Por eso también fue uno de los principales conflictos de la Guerra Fría. Porque nadie sabía que tenía el vecino. Yo no sé qué arma desarrolló. Antes hubo una guerra, entonces fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre se sabía qué arma había sido desarrollada porque era probada en ese momento. Pero al terminar la guerra y seguía la producción de armas masivas, porque no se puede frenar la empresa de armas tan fácilmente. Seguía el tratado de armas y entonces no había esta incertidumbre acerca de, oye, ¿qué estarán desarrollando? Entonces, ¿qué es lo que hago como país? Mando a alguien como observador para que me diga qué está pasando en ese país. Sí, no, y de hecho hubieron muchos. De hecho también algo importante es que la Guerra Fría es donde por primera vez ya se ocupan como amenaza y hay una gran presencia de las armas de destrucción masiva. Porque desde la Segunda Guerra Mundial que se probó la bomba atómica, se empezaron a desarrollar la bomba nuclear, que es diferente a la bomba atómica, la nuclear. Las bombas toxínicas, las de bombas hidrógeno nucleares. La de hidrógeno. Todavía, pero eso ya está prohibido usarla, ¿no? La de hidrógeno. Sí, digamos que se descontinuó porque vieron que era más fuerte la bomba. Es que no hay armas prohibidas así en... Sí, pero es que creo que no sé si es la de hidrógeno, pero era una bomba que cuando explotaba lo que hacía era succionar el aire de una zona. Ah, sí, Es así. Ay, no recuerdo el Que nombre. el objetivo de esa bomba era succionarle el aire de una zona y así no hacía ningún daño a la ciudad, porque sería perfecta para las conquistas, pero sí mata a toda la población de ese lugar. Bueno, pero independientemente de qué tipo de armas, estas armas fueron creadas en este periodo. Entonces había esta incertidumbre sobre qué es lo que está pasando en el otro país. Entonces, realmente fue una de las primeras causas por las que empezó esto. Sí. Bueno. Si se llegaba a dar un enfrentamiento bélico entre estas dos potencias, se podía incluso hasta destruir el mundo por la cantidad de bombas nucleares o atómicas que cada potencia poseía. Por lo tanto, decidieron enfrentarse más en ámbitos, por ejemplo, literarios. Cuando se desarrolló
cada potencia en un ámbito literario, tenemos el caso de Estados Unidos, que tenía más cantidad. Sin embargo, la Unión Soviética tenía más calidad, pero hubo un conflicto. El idioma ruso y el inglés son idiomas muy diferentes, por lo cual para un continente no se permite la traducción de estas obras literarias, y para el otro obviamente tampoco se permite la traducción al inglés. Sin embargo, aquellas personas que pudieron apreciar ambas lecturas hacían comentarios acerca de que la literatura soviética era mucho mejor, mucho más profunda que la literatura de los americanos. El enfrentamiento era increíblemente grande porque Estados Unidos hacía las clásicas películas que vemos en la Hollywood de broma. Sí. ¿Qué hacer en caso de un ataque comunista? Por favor, niños, métanse abajo de sus escritorios y tiemblen de miedo porque los comunistas quieren matarnos a destruir todos. al mundo. Pero la al cosa mundo. es, ¿por qué les tenían tanto miedo? Porque bueno, eran la oposición. Pues- Capitalismo contra comunismo. Los dos frentes que se quedaron marcados desde la Segunda Guerra se quedaron igual. Pero hay que explicar por Sí. qué se empieza a dar este conflicto. Bueno, Estados Unidos es el papá del capitalismo. Es 100% Coca-Cola, Sabritas, todas esas cosas. Bueno, Sabritas no es mexicano, ¿verdad? Sabritas. No, pero se llama Lowe's, Sabritas. Bueno, no sé. Y los Coca-Cola Scoop. Empresas transnacionales, Burger King, McDonald's, esas cosas. Walmart. Walmart. Sam's Club. Bueno, como se llame. No son spoilers. Spoiler. Estados Unidos empieza a crear. No. Estados Unidos se empieza a desarrollar con todo el capitalismo. Sí. Pero esto viene desde la Segunda Guerra Viene Mundial, desde mucho la antes. Primera Guerra Mundial. Ujú. No, o sea, el detonante para la economía de Estados Unidos fueron estas dos guerras. Pero si no mal recordamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos tenían una buena relación. No. No. Desde Era más una Fue relación. forzosa. Bueno, sí. pero sí no era tan. Era otra vez como la paz armada. O sea, por una parte estábamos de hola Rusia, ¿cómo estás? Hola Estados Unidos, ¿cómo estás? Por el otro lado tenía el bat así de volteate a ver a qué eras, te doy un buen golpe. Sí, no, la verdad es que, bueno, ambas ideologías. Primero, la ideología capitalista en cuanto a base económica y estructural política. Su objetivo también era expandirse, llevar el ideal. Los estadounidenses tienen su ideal de llevar la libertad a todo el mundo. Su concepto de libertad, que pues también no vamos a decir que es 100% malo porque pues, es nuestro sistema. Entonces, eso, pero al mismo tiempo la URSS como socialistas tienen la ideología de llevar la revolución a todos lados y la lucha de clases. Entonces, por ejemplo, lo que sí es que la Unión Soviética sí tiene ese concepto más bélico de cómo llevar su concepto de idea a otros lados, y Estados Unidos va a ser un método más económico para llevar su ideología a diferentes partes del mundo. El comunismo fue algo que por muchos historiadores es conocido como una utopía. Sin embargo, antes de ser Unión Soviética, que era en Rusia, tuvieron un problema muy muy grave, por lo cual no pudieron llevar el comunismo al mundo. Y es que se saltaron un paso, no pasaron del modo de producción semifeudal al capitalista. No, sí eran feudales completos. Exacto. Por eso, pero No, eran semifeudal. sí, era semifeudal, ya tenía Ajá. Bueno, sí, ya O porque sea, empezaron a era echar la semifeudal, industria. y para lograr que el capitalismo funcionara, debieron pasar primero por capitalismo y después hacer las revoluciones, las tres internacionales. Y bueno, de esta manera proyectaban el comunismo al mundo, pero se saltaron el capitalismo, con lo cual, o sea, les faltaban los conocimientos del capitalismo, no tenían la economía suficiente como para La obtención de sustentar a bienes. toda esta, exacto, les faltaba la extracción de bienes, y todo esto que falló, o sea, fue como un pilar que no tuvieron, y por esto se cayó el comunismo. Sí, de hecho esa es la teoría más abstracta de por qué falló, porque supuestamente, o sea, es la teoría principal de muchos marxistas, porque Marx dice que al final de todos la lucha de clases tiene que culminar en el comunismo. Entonces cuando ellos tratan de explicar por qué se cayó el comunismo, en qué falló, por qué tuvieron tantos problemas internos en la URSS, fue eso, no tenían la suficiente economía, y podemos verlo en la mayoría de los países que vemos. Cuba no pasó por un proceso plenamente capitalista. Venezuela creo que sí. Ya, Sí, seguro. La URSS definitivamente pasó. Corea y China sí pasaron. Corea y China, por ejemplo. Vietnam también. Vietnam. Vietnam, sí. Vietnam era capitalista, luego se hizo comunista. Y luego regresó. No, sigue comunista. Sigue siendo comunista. Sí, comunista. Bueno, ya no es comunista, es socialdemócrata. que Socialdemócrata. Es otra Es casi lo aplicación. mismo, ajá. Son términos diplomáticos. Es como una máscara. Ese es lo más bonito. Eufemismos. Le cambias el nombre para que se no vea. Pero también es lo que dices.
estos países son los que están en el socialismo y realmente son los que están en contra de Estados Unidos por algo que pasó. Entonces podríamos decir que se están uniendo por recelo mío de yo me llevo mal con Estados Unidos y no voy a hacer lo que ellos me están diciendo y voy a tener esto. Es una buena opción, una buena opinión, porque finalmente no sé por qué ya está, hay veces que a uno mismo se pregunta así, independientemente de las ideologías, ¿por qué a fuerzas tenemos que estar en un constante conflicto entre estas dos ideologías? O sea, ¿por qué no dejar nada más, si ellos no quieren dejarlo ser? Pero pues parece ser que porque las ganas de dominar. Las ganas de dominar de ambos bandos, porque no vamos a decir que uno es muy bueno. Pues es necesariamente la sed de poder. Es definitivamente. Sabemos que el poder mueve el mundo. No hay otra opción. No hay otra opción. El mismo Marx dijo que el motor de la historia es la economía, el dinero. Si para que haya un sistema incluso utópico necesitas que haya dinero, economía, te guste o no el concepto. Algo que me gustó mucho de la Guerra Fría fueron todas las olimpiadas que se fueron desarrollando en esta época. O sea, fue una época en la que en las primeras olimpiadas que participó la Unión Soviética, Estados Unidos se llevó el primer lugar en el medallero. El dato exacto no lo tengo, sin embargo tuvo más medallas de oro, plata y bronce que la Unión Soviética. Posteriormente la Unión Soviética dominó el medallero en distintas ocasiones y hubo unas olimpiadas que se realizaron no recuerdo si fue en Moscú o en alguna parte de lo que antes era Rusia, en donde Estados Unidos no tuvo permitido ir, por lo cual fueron de los dos casos. En unas olimpiadas a la URSS no se le permitió venir. No se les permitió, no quisieron ir. No se les permitió, quisieron boicotear las olimpiadas. Porque en un caso fue porque Estados Unidos había metido tropas a una parte y otra era porque la URSS estaba apoyando en Afganistán en algún lado. Entonces también es cierto, hubo un conflicto que se le puede llamar deportivo entre los dos, de demostrar quién era la potencia. De hecho, eso pasa actualmente, si se fijan ahorita en las olimpiadas, igual China ahorita. Un objetivo para demostrar qué tan potencia eres es empezar a invertir. Por ejemplo, las olimpiadas es una manera perfecta para demostrar qué tanto poder tienes. Las olimpiadas, los mundiales de fútbol, cualquier evento deportivo internacional es para demostrar que tú como país, tu gente es más fregona. Sí, que si dicen los estadounidenses, yo puedo hacer que mi corredor, ¿cómo se llamaba este? Usain Bolt corre a 90 kilómetros por hora y le gana un chita, pues los chinos dicen, pues yo tengo 5 millones de estos que también pueden hacer lo mismo que el tuyo. Sí, no, o sea, el objetivo ahí era demostrar qué potencia era más fuerte, y hubieron varios casos en los que se intentaron boicotear. Siempre se intenta hacer eso. Sí, de hecho. Sí. Y el dato curioso de estas olimpiadas es que cuando Alemania se dividió en parte capitalista y parte comunista, era el mismo enfrentamiento. Cuando Estados Unidos ganaba más medallas, el que lo seguía en medallas era la parte capitalista. Y en alguna posición más abajo se encontraba la comunista. Pero es que siempre fue así, o sea, de cajón los primeros dos lugares eran Unión Soviética y Estados Unidos. Y de hecho cuando se desintegra la URSS se ve una diferencia enorme en cuanto al medallero de Estados Unidos. Estados Unidos siguió igual como siempre. Y entonces, pues bueno, Estados Unidos queda todavía con mayor número de medallas porque ya no hay quien le haga tanta competencia como era la URSS. Sí, no, de hecho creo que todavía tiene un nivel muy elevado. Creo que es el segundo lugar todavía. El primero, creo, ¿no? No, ya Estados Unidos ya le ganó porque Estados Unidos ha mantenido su ritmo. Bueno. El primer lugar de medallero está Estados Unidos y en segundo lugar está todavía la Unión Soviética. Y otros 4 lugares está ahorita Rusia, porque igual Rusia ya empezó a volver como país. Porque ya no es la Unión Soviética, ya hay 2 puestos en el medallero, la vieja Unión Soviética y ahorita está la URSS, la Rusia. La Rusia, sí. La Rusia. La Rusia. Otro acontecimiento muy muy importante que definitivamente fue el detonante para muchas investigaciones como las conocemos hoy, fue la carrera espacial. La carrera espacial tuvo varios objetivos en los cuales se dice que se asegura que ganó la Unión Soviética y en otros se asegura que ganaron los Estados Unidos. El objetivo en sí era llegar a la luna o al espacio, algunos lo manejan diferente. Para llegar al espacio fue primero Rusia, ¿no? Que mandó un satélite. Bueno, de hecho, Rusia mandó el primer satélite, la primera persona, el primer animal, la primera mujer. Pero fueron intentos fallidos, si mal no recuerdo. Pero llegó antes Estados Unidos a la luna, ¿no? Lo único que ganó fue llegar a la luna. Llegar a la luna, que supone que es la controversia, que dicen que lo grabaron en un estudio, ¿no? Porque ¿cómo la bandera se puede quedar así? No, pero ya vi si sí se puede. Sí. Entonces, se supone. Sí, hay hubo muchos conflictos, pero sí. Yo de hecho fui a Cabo Cañaveral, donde tienen todo eso y tienen una exposición sobre la carrera espacial.
Y sí te muestran todo, por ejemplo, todos los Apolos anterior al Apolo 11, o el Apolo 11, todos caían, los veías, ninguno daba. Por eso decían que era el milagro del Apolo 11, porque él llegó y regresó, que de hecho era el verdadero objetivo, porque cuando llegaron con Kennedy le dijeron, lo que es fácil es llegar a la luna, es fácil mandar un cohete que vaya directo a la luna, lo difícil es regresarlo, ese era el verdadero problema. Pero en esta también, la paranoia también se dio porque la gente realmente ve y no hay mucha diferencia entre un misil balístico y un cohete espacial. Entonces se dice que de trasfondo, mientras cada vez demostrabas qué tan fuerte, qué tanta tecnología tienes para poder mandar un misil desde Moscú hasta Washington. Los misiles. Por eso también había hasta actualmente hay misiles que están apuntando directamente, que en cualquier momento con apachurrar un botón se... Sí, el mito de Estados Unidos, ¿no? Que hay tantas granjas porque en la mayoría de los hilos hay escondido un misil en la parte de abajo. Ah, sí. Y en todas las películas sale que nos están atacando los rusos. De hecho hay anécdotas muy graciosas de que, bueno, hay las claves que son para lanzar los misiles y están en una tarjeta y el presidente siempre tiene que portar esta tarjeta. Dicen que hubo un presidente que dejó esa tarjeta en un traje que lo mandó a la lavandería. ¿En serio? Sí, no me acuerdo qué presidente fue, pero sí. No me sorprendería. I lost my card. No manches. My nuclear missiles. Bueno, como dice Ricardo, la carrera espacial sí fue un suceso muy importante en esto. Era para ver qué potencia era mejor que la otra. Más tecnología. Como un dato curioso, tanto la URSS como Estados Unidos, lo que usaron para producir sus cohetes, eran los ingenieros aeronáuticos que no murieron, que salvaron, nazis. El proyecto, hasta el momento de el shuttle, el transbordador que han hecho los estadounidenses, el que es como un avioncito, lo desarrollaron los nazis. Fue un proyecto que no se realizó en esa época, pero ya estaba hecho por los nazis, que así iba a funcionar. Solo que no iba sobre un cohete, él mismo se iba a disparar. Sí, ¿qué te iba a decir? Se me fue la idea. Sí, perdón. También, aparte de este problema de la carrera espacial, empezó el problema, bueno, no problema, la competencia sobre los medios de comunicación y todo eso, de anuncios, de que mostraban quién era mejor. O sea, también de las películas, ahí empezó también la de los hermanos Lumière. Lumière, que empezaron a ver quiénes podían desarrollar antes algo nada más para ver qué país era mejor. Sí. La carrera empezó de todas maneras, empezaron a atacarse por todos lados. Mediáticamente, armamentista quieren ver quién tiene más armas, quién tiene más poder. Sí, las propagandas que decían los estadounidenses, ¿no? Así de, este es tu matacomunistas, que era un matamoscas con un... Pues creo que en esa época empezó la imagen del tío Sam, ¿no? Sí, para la guerra de Vietnam. Sí. Pero bueno, algo que yo he planteado que me gusta mucho es que todo esto fue un colaboralismo inconsciente. Lo que uno desarrollaba, el otro lo retomaba para mejorarlo. Entonces, pues bueno, yo creo que esta guerra, en mi opinión, fue la única guerra buena, ya que todos estos descubrimientos e inventos de cualquier manera se iban a dar porque se tenían que dar, es parte de la esencia del ser humano. Sin embargo, esta Guerra Fría lo aceleró. O sea, era tanto una guerra por probar quién lo producía primero, quién lo producía mejor, y más importante, qué modo de producción era mejor. Y pero realmente esto no ha acabado hasta hoy en día, porque hoy en día se sigue teniendo una competencia entre todas las naciones ya por la globalización de qué país desarrolla primero qué y qué es mejor. Sí, no se ha acabado esto. Exacto. Pero ya de una forma menos notoria. Sí. Se podría decir así. Y menos paranoia. De hecho podemos llamar todo el periodo de la Guerra Fría la era de la paranoia, porque ahí fue cuando se empezó. Bueno, realmente todo, cualquier cosa que sacaron los rusos era. Aviones espías, códigos. De hecho, cuando sacaron el Sputnik, me contó mi abuelo que le tocó, que cuando sacaron el Sputnik, había gente que no dormía porque todos aseguraban. La verdad, el Sputnik es una bolita que nada más hacía pip, pip. Y el objetivo era ver si podían mandar señales del espacio a la Tierra. Pero que la gente acá en Estados Unidos, en México, en todos lados, no que era una bomba, creen que era un
el primer satélite espía que les tomaba fotos, ya, o sea, tenía el miedo de que los rusos te estaban vigilando todo el tiempo. Y había gente que sí no dormía por días. De hecho, en esa época el estrés se elevó. Cañón. Incluso ahí se empezaron a desarrollar códigos para enviar información mucho más complejos. El código más difícil que tuvieron que descubrir los estadounidenses es: un general ruso era fumador. Entonces, cada mes hacía su pedido, ¿no? Al gobierno de la URSS. Mándame 50 cajetillas de tal y tal y tal, 50 de tal y tal y tal, ¿no? El objetivo, según el comandante, era: unas para mí y las demás las reparto a mi regimiento, mis soldados. Lo que nunca se dieron cuenta los estadounidenses hasta mucho después es que era un número exagerado de cajetillas. Eran 100 soldados. Era ilógico que pidieras 300 cajetillas en un mes para 100 soldados. Pensando. Tiempo después se dieron cuenta que al juntar todos los pedidos, los números iban indicando un código que decía un mensaje. Decía: estimado Stalin, los estadounidenses me caen mal. Mira, no sabía ¿Qué puede ser eso. Imagínate, qué cañón. Así, Hay una... sí, cuando tu mamá te mande por muchas verduras. Voy a piensa sacar en ese eso. código. Soy adoptado. Pues Ajá, bueno, sí. dentro de la Guerra Fría hubieron, o sea, de todo el tiempo hubo guerrillas y hubo dos guerras que fueron muy muy importantes, las guerras de Corea y Vietnam. Y bueno, o sea, realmente no conozco del todo. La revolución de China, cuando La ganó Mao revolución Zedong. De hecho, los chinos también estuvieron en la carrera espacial. Bueno, eran como el tercer lugar, pero iban muy atrasados, Se pero... desarmaban sus Sí, cosas. de hecho, en las Olimpiadas no vieron que también sacaron en su inauguración que el modelo representativo de la caminata lunar de un chinito ahí. ¿No lo vieron? Nadie No. pone atención a los chinos, pobres. ¿Que estaba caminando en el techo? Sí, se supone ya. que era porque ellos bueno, creo que después de Estados Unidos son los... ¿Era la representación de la caminata lunar? Sí, Wow. no lunar. Ahí pensé Así. que no se iba corriendo en el techo. Sí, yo Ya ves todo. también. Yo dije, ¿por qué está corriendo? Es que la caminata espacial de los chinos. No, los chinos también estuvieron en la carrera carrera espacial. espacial. Muy atrás, pero ahí estaba. Ahí va. Pero sí, principalmente los países que estaban en este conflicto era Estados Unidos y la URSS. Sí, También, la URSS. por una parte. El capitalismo realmente se conlleva con Stalin en la URSS, que fue un dictador que la verdad yo no admiro, pero acá mis compañeros creo que sí. Yo sé. Yo no admiro mucho a Lenin, siéndome bastante desgraciado, pero hasta Lenin. Aquí Hasta ya entendí Lenin. Sí, Stalin ha sido comprobado que mató más gente que Hitler. Es que hay más gente en Rusia. Pues sí, ¿no? Realmente Stalin lo que intentó fue tener a su pueblo más controlado, tener, ¿cómo se podría decir? Y es que Menos- hizo una. Tenerlos Trató de hacer sometidos. la utopía. Tener Sí. al pueblo trabajando exclusivamente para él y eliminar a la gente que no estuviera de acuerdo con él. De hecho, eso tiene un nombre que no estoy seguro si es el nombre correcto. Se llama distopía, que es cuando alguien trata de hacer una utopía, pero con su afán de convertir la utopía, se convierte en un dictador y obliga a la gente a Pero pensar como él. en estos datos lo curioso es que la mayoría de la gente exterior ve a Stalin como un tirano, un malévolo. Pero documentos rusos, libros de rusos que trabajaban para Stalin, de gente del pueblo que trabajaba para Stalin, lo amaban. Incluso sí. incluso hay documentos, hay Pero es libros que de lo empezaron a amar a la fuerza. No, hay libros Pero cuando ¿cuál era es la amor? Segunda Guerra Mundial que Stalin ya estaba al poder. Estaba en la Segunda Guerra Mundial. Stalin les llamaba a las tropas, a los generales de las tropas que estaban en los frentes para decirles: Rusia te ama, la URSS te ama por estar defendiendo nuestro país. Fue el primer general que mandaba políticos, actores, poetas, escritores. No estaban en la línea peleando, estaban impulsando a la gente. Es que sí, ahí en la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, la URSS empieza a hacer este movimiento para hacer creer a las demás naciones que es algo bueno, porque hay un video muy famoso que no recuerdo cómo es, que va llegando Stalin a Francia, y va llegando y baja del avión y baja con un traje blanco y todo el mundo empieza a celebrar. Todo eso no es Stalin, toda la gente está contratada. Era un super spot para Rusia. Pero por Stalin ejemplo, siempre tenía actores que
que hacían algo, bueno, que hacían sus spots y los transmitían en otros países. Y así la gente pensaba que la gente era feliz en Rusia. Pero puedes verlo de los dos puntos. Puede ser que Stalin haya hecho sus spots, o Estados Unidos haya hecho sus spots. No, espera. Para hacer creer a la gente que Rusia únicamente... No, sí fueron creados por la URSS. ¿Pero cómo sabes? Porque está comprobado que fueron creados por ¿Quién la lo URSS. comprobó? Ajá, sí. Es que ahí también No me tenemos un digas que los problema. estadounidenses. Ahí tenemos un problema de que es en Por la toda- misma- toda la ¿Credibilidad? interpretación histórica. Es que hay un dicho que dice Espera, la historia la escribe el vencedor, la verdad la escribe el perdedor. Entonces, la verdad, todo nuestro sistema, toda la forma como vemos a la URSS ha sido una forma que viene de nuestro sistema, el mexicano, y nuestro sistema mexicano está más que inspirado en el estadounidense. Somos aliados, a pesar de que somos medio neutrales, estamos muy apegados a los estadounidenses. Entonces, también por eso hay mucho problema en cuanto... Sí, no dudo que tal vez que sí Stalin haya hecho sus propios spots. Pero los gringos también hacen sus propios spots, y aparte ellos ponen la parte bonita del capitalismo, porque Sí, pero eso se empieza a manejar un poco desde ahí, desde empezar a lavar a la gente en la mente con imágenes de, mira, no estamos haciendo esto, toda la gente está feliz con nosotros, de la URSS liberó a tu país, debes de seguir a Stalin. O sea, también es tipo de movimientos. Sí, no hay... Pero es que son los dos puntos. O sea, es tanto, no sabes, verdaderamente no sabes si Stalin los hizo, o verdaderamente no sabes si Estados Unidos los hizo. Y puedes decir, hay pruebas que los hicieron. ¿Qué va a ganar? ¿Qué hubiera ganado Estados Unidos si hubiera hecho estos spots? Mira, haces estos spots, le empiezas a decir a la gente, ¿tú ves que está contento? La verdad no. Les dieron su lana. Él no es Stalin. Mira, como para empezar con que digas, él no es Stalin, ya le restas propaganda. Pero eso se supo muchísimo después. Muchísimo después ya salió la verdad a la luz de que no era así. No lo hicieron en ese momento. Por eso, o sea, son todavía, como decía Javier, era la época de la paranoia. No sabía si lo habían hecho los estadounidenses, lo habían hecho los rusos, lo habían hecho los chinos comunistas, los coreanos comunistas, los vietnamitas comunistas, los vietnamitas capitalistas. Es que es el momento en el que todos se voltean contra todos. Exacto. Sí. Sí, ahí no se podían confiar casi nada. Por cierto, también muchos, hay algo que me parece muy curioso, y es que también hay muchas cosas que no ve la gente. Es que, por ejemplo, cuando fue lo de Vietnam, empieza como una revolución socialista, gana la revolución socialista, y muchos creen que muchos ni siquiera saben cómo se inició la guerra de Vietnam. Solo la conocen porque la vieron en Forrest Gump, Salvando a Soto Rey, lo vieron en alguna película, en History Channel. Y pues, pero realmente fue que hubo una revolución socialista en Vietnam, ganó la revolución socialista, y Estados Unidos empezó, ¿sabes qué? Vio que triunfó esa revolución. Estados Unidos empezó a mandarle dinero a las guerrillas capitalistas, las empezó a fortalecer, y en cuanto hubo un conflicto, él vio cómo mandar. Además, Estados Unidos... Pero creo que iban disfrazadas como tropas de ayuda, ¿no? No. Estados Unidos. Al principio mandaron, digamos... ¿O centros de comando eran? Mandaron unas tropas no de ataque. Ellas decían que no eran de ataque. Centros de comando. Eran eran tropas de ayuda para las guerrillas de Vietnam que querían liberarse del yugo comunista que acababa de triunfar, Sí, según ellos. las narices. Y entonces la guerrilla comunista, que era el Viet Cong, se defiende de este centro de comando estadounidense, y ahí es cuando Estados Unidos dice, me acaban de disparar a mis soldados, a mi nación, ahora sí ya les va con todo. Fue el pretexto, el clásico pretexto de Estados Unidos. Manda tropas, no para atacar, para ayudar. Se defienden a los que están atacando y ya dice, ahora sí ya puedo atacar. Bueno, exacto, pero tampoco podemos tachar que Estados Unidos siempre hace esto por el bien de su país. O sea, realmente tal vez en algún punto sí lo pensó hacer, sí pensó nada más estar ahí ayudando, pero tal vez no fue una excusa. Tal vez no fue de, mando a mis tropas porque quiero invadir. Tal vez al principio... Yo creo que... Tal vez al principio sí inició como, quiero ayudarlos, pero sabemos que Estados Unidos se toma las cosas muy en serio. Entonces, en cuanto atacaron, dijeron, esto no se va a quedar así. Sí, no, y de hecho, lo mismo pasó, creo que casi lo mismo pasó en la guerra de Corea. Y de hecho, una de las revoluciones que muchos criticaron fue la revolución de Angola, donde ellos apoyaron a Savimbi. Y también esta fue una revolución muy sangrienta, y esa fue completamente apoyada por los americanos, nada más que ganaron ellos, y entonces Savimbi se convirtió en un héroe. De hecho, le hicieron una película a Savimbi con un actor de acción. ¿Savimbi de qué país? Es un negro. Digamos que un moreno digamos que es negro. Es que sí, en México, como decíamos, no está mal usado la palabra negro. Porque no hay una comunidad. No tuvimos sí tuvimos una influencia digamos afroamericana, sí tuvimos una influencia afroamericana,
Pero cuando estuvo Estados Unidos en el crecimiento, se llevaron a toda la raza negra de México. Por eso, entonces, si nos ven de otro lado, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos para ofender. En México no es un término discriminatorio decir negro. Incluso porque te estás refiriendo a la raza. Incluso es un término hasta de cariño, ¿no? ¿Qué tranza mi negro? Pues aquí somos güeros y negros, así también. Yo tal vez. O sea, no es un término discriminatorio. Los que nos están viendo en el extranjero, por favor, no piensen eso. Bueno, entonces lo que estaba diciendo Jonah Savimbi era un guerrillero de Angola. Él al principio, de hecho, vi un documental que hicieron acerca de él porque Estados Unidos lo trataron cuando ganó la revolución capitalista allí. Era un héroe y en Angola era un asesino. Realmente lo impusieron los estadounidenses. Y todos al principio dijeron, no, es que en Estados Unidos hasta le hicieron película con un actor de acción bastante jalada. Y de hecho Savimbi fue de los primeros en iniciar esto de las masacres étnicas. Sí, y una vez que triunfó allá, lo que él hizo fue mandar a hacer diferentes. Él entrenaba, así como en Cuba entrenaban. Privada, propiedad común, individualismo. Así como como Cuba también entrenaba guerrillas socialistas en Latinoamérica, así hacía Savimbi, pero para los capitalistas, así empezaban a entrenar. Bueno, también de hecho ahorita en un ratito deberemos también tocar la crisis de los misiles, ¿no? Ah, sí, por fuerzas. Pero sí se tiene que tocar. ¿De los valores del capitalismo y comunismo? ¿Qué? ¿De los valores del capitalismo? No, es que hay 3 valores principales de capitalismo y comunismo. Donde en sí. ¿Ya pagaste tu compu? Por ejemplo, uno era propiedad privada, del capitalismo era propiedad privada. El individualismo. Ajá, individualismo. Y del comunismo. Por parte del comunismo era la propiedad común y el comunismo. O sea, e igualdad para todos, ¿no? Igualdad para todos. Comunidad, trabajo individual. El capitalismo fomentaba el trabajo individual. Y el capitalismo el trabajo de todos. Son 3 valores, lo que decía Ricardo y Javier, yo nada más me acuerdo de los 3 valores comunitarios, ¿cómo son? El comunismo tiene 3 valores. 3 valores del comunismo y 3 valores del capitalismo. Sí, anécdotas mientras. No, ya estoy. Bueno, pues empezamos a hablar de la guerra. ¿La crisis de los misiles? ¿La crisis de los misiles o también vamos a Vietnam? Bueno, pues que se engloban las ¿Qué fue primero? Fue primero de Vietnam. Fue primero de Vietnam. A ver, vamos con Vietnam. Con Vietnam hay una cosa que es muy interesante que también afecta mucho a nuestra cultura actual, que es la primera guerra televisada. La primera guerra en la que las televisoras estadounidenses ya están grabaron masacres. Y se dice que es a partir de este punto en que la gente le empieza a parecer normal este tipo de actos. Por ejemplo, antes veías 50 muertos y no inventes 20 muertos era una masacre terrible. Cuando las noticias decían ha habido un muerto, ya la gente se quedaba. Ya era algo, ¿no? Es que sí, sigue siendo algo terrible. Como dicen, hemos perdido la capacidad. La sensibilidad ante eso. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos, hemos perdido todo esto. Ahorita, humanidad. Exactamente, ahorita hasta en las noticias te dicen hubo 30 muertos, hubo tantos muertos y es así. Y hay algo que muere alguien. Sí, ya es así como de, mira, ahora hubo menos que la semana pasada. Y dices, no, son vidas humanas, es lo que tenemos que estar conscientes. Se tiene que erradicar esto o tomar conciencia de parte de nosotros. Y de hecho precisamente de esta guerra es donde se dice, porque imagínate de un modo de periodismo en el que no se tocaba tan crudo las muertes y de pronto veías cómo bajaban los estadounidenses de los helicópteros, veían cómo cargaban, cómo se quemaban con napalm los vietnamitas. Y la gente foto, ¿no? De la niña que está corriendo en llamas porque acaba de cargar. Eso es en La Segunda Guerra Mundial. segundo. No, eso es en Vietnam. ¿En Vietnam? Sí, la niña vietnamita que cayó una bomba de napalm y está corriendo en llamas. Es en Vietnam. ¿En llamas? No, bueno, se está quemando. La o que sea, está napalm corriendo. Ajá. No, eso es de la Segunda Guerra Mundial, eso es en... Ándale ahí. Donde cayó la bomba, Nagasaki. Nagasaki. ¿Eso es de Nagasaki? ¿Hiroshima o Nagasaki? No, porque sí se calcina. porque si es una bomba nuclear, obviamente. No es bomba nuclear, es bomba atómica. toxínica. Pero Nagasaki no tenía una bomba toxínica, tenía una bomba atómica. Sí. Cierto. Entonces... Fue en Vietnam, carnal. Sí, fue en Vietnam. Sí, porque ahí es donde empezaron a usar todas esas armas. El napalm, el agente naranja, el gas mostaza, digo gas pictal. Gas sarín. Y dicen, ok, Estados Unidos tenía tanto armamento, tenía tantas cosas, ¿cómo es que perdió esta guerra? Ese es otro punto, porque podemos ver mucho cómo en general la historia de armamentistas de Estados Unidos consta de meterse en conflictos ajenos, crear un conflicto interno primero y luego meterse. Es que aparte, como decimos, no había esta oportunidad de probar armas. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos?
no tengo oportunidad de crear armas, no de probar armas, ¿qué hago? Hago un conflicto Y las vendo. y en la que yo me vea como un héroe, se podría haber tomado Sí, ¿no? después. Ujú. Pero aquí le salió mal la jugada porque realmente los vietnamitas, vietnamitas. perdón, tenían unas estrategias. Por bien. ejemplo, espera, como un dato curioso, la primera ofensiva grande que habían planeado los Estados Unidos era el mapa de Vietnam estaba así, ¿no? Un círculo grande. Se dividía en dos, parte comunista, parte capitalista. Dijeron los estadounidenses, a ver, posicionamos nuestras tropas aquí, 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 aquí. A la mañana del 24 de quién sabe cuándo, a las 12 horas, avanzarán, formarán un cerco y ganamos. Lo que nunca se esperaron fue que 2 horas antes, a las 10 horas, no me acuerdo bien la fecha ni el lugar, antes de que lanzaran esta ofensiva, el Vietcong era un día festivo. Vietnam, entonces era como el festival del Año Nuevo Chino, pero vietnamita, era parecido. Estaban aventando cohete, no sé cómo se llama. Cohetes. No cohetes de los que se pum. No. De los que Fuegos aventan- pirotécnicos. Ándale, fuegos pirotécnicos. Estaban aventando fuegos pirotécnicos. Los del Vietcong lo que hicieron fue que entre todas las cajas de fuegos pirotécnicos iban explosivos verdaderos. Entre toda la gente que había en el festival había elementos del Vietcong. Los estadounidenses estaban tranquilos esperando la hora. 2 horas antes de que los estadounidenses empezaran su avance, el Vietcong descubre su fachada, ataca, y de la mitad donde estaban situados el ejército estadounidense para atacar, los hacen retroceder tanto que pierden las tropas que iban a mandar en ese asalto, tienen que retroceder, tienen que buscar el apoyo otra vez de Vietnam capitalista para que les ayude a buscar cómo insertar a sus tropas. Sí, y también cuando las tropas de Estados Unidos se situaban en las partes de Vietnam, ahí en lo que es la selva y todo eso, decían que en la noche se iban a dormir para un grupo de 20 soldados y amanecían 14. Sí, ¿no? Que desaparecían los soldados. Es que Y eso es lo que los volvía locos porque la guerra de Vietnam es la que ha trastornado más la mente de los soldados que regresan a casa. De hecho decían que por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos les decía, pues, antes de que llegues a la guerra tenían como que en la playa donde aterrizaban, como se vio en la película de Forrest Gump, si lo han visto, tenían cerveza, asado, carne, todo bonito. Ujú. Pero muchos dicen que les repartían a los soldados cigarros y cervezas. Lo que muchos dicen es que los cigarros tenían droga para que no sintieran Aguantar miedo. el dolor. Ajá. Para No, que, para no, que- para para que que no no- sintieran miedo, para que tuvieras que están balaceando a tu compañero y tú de, ¡Uy, ya está balaceando! ¡Wow! ¡Qué bonito! sí, para exaltarlos, tratar de olvidar el... Hicieron la adicción más grande hasta que se creó en las guerras, que era la morfina, que era la droga para bajarles el dolor. Cuando un soldado era herido, no lo trataban de curar si ya veían que era mortal, les llegaban 2, 3 inyecciones de morfina que lo dejaban completamente drogado. Estaba viendo elefantes rosas mientras volaban las balas hasta que se muriera, porque no lo podían curar. Fue un conflicto, como dices, paranoico, de droga, de todo. Sí, no, Es que ahí se empezaron a ahí Estados Unidos empezó a ser incrementar adicto a su cosas. país, de hecho. Porque regresó mucha gente adicta ya a las drogas de Vietnam. Y de ahí dicen que eso fue uno de los detonantes de por qué Estados Unidos se volvió un consumidor tan grande de droga. Y droga. Otra cosa que también es importante ver, por ejemplo, es de que también los Estados Unidos tienen muchos problemas para combatir a las guerrillas. Le cuesta mucho trabajo. Exacto. Al punto, bueno, un dato histórico mexicano, ellos no pudieron agarrar a Pancho Villa. Y Exactamente. hazme el favor, o sea, y de hecho, algo que muy pocos saben es que al general que mandaron por agarrar a Pancho Villa fue uno de los victoriosos de la Primera Guerra Mundial. No sabía O eso. sea, y de hecho dicen en sus últimas, que antes de que muriera le preguntaron qué era de lo que más se arrepentía, que nunca agarró él lo dijo con esas palabras textuales, nunca agarré a un indio pisanopales en México. Se refería es que Pancho Villa. ellos no les cuesta mucho trabajo, sus estrategias son muy malas. No, o sea, no no son son muy malas. malas. No son efectivas. No son muy efectivas. ¿Mal aplicadas? El ejército de Estados Unidos está entrenado para un conflicto militar. Quieras o no, los militares tienen ciertas normas. Sí. Por ejemplo, la norma más estúpida es que en combate no puedes agarrar un arma enemiga. No es como te lo pintan en los videojuegos ni nada. Van los estadounidenses con su arma reglamentaria, su M16. Traen su M16. Pueden estar muriéndose porque se les trabó el rifle y no lo pueden soltar porque es contra la Convención de Ginebra tomar un arma del enemigo. Pero Es que también eso es cuestión balística. Mira, por ejemplo, siento que nos déjame- desviamos del tema un poco. déjame. Las tácticas estadounidenses son para ambientes militares.
mandan su ejército entrenado para combatir con otro ejército. O sea, tienen contramedidas para un ejército. Lo que nunca están preparados es para un conflicto urbano. Si ves un militar lo reconoces porque trae la banderita o el camuflaje, sí, las medallas. Trae algo que lo reconoce. Pero en un conflicto urbano iban los estadounidenses pasando entre las villas vietnamitas. Ahí también reconoces a un estadounidense en Vietnam. Sí, ok, obviamente, pero había ejército vietnamita y estaban dos, el ejército vietnamita y el Vietcong, que era la guerrilla vietnamita. La guerrilla vietnamita, tú veías, por ejemplo, no sé, a Ricardo así tranquilamente en la calle caminando y veía a Ricardo que iban pasando los soldados estadounidenses, se volteaba, aventaba una granada, corría y se metía entre la gente. Ya no lo ves. Los estadounidenses pasaban entre las villas tranquilamente, se abría una puerta de una villa, disparaban, se volvían a esconder entre la gente. Era imposible para los estadounidenses determinar quién era un enemigo. Podrías ver una niña de 5 años, entonces dices, hay una niña, pero podía llevarte un plato de comida para que no le dispararas. Se quita la máscara. No, decían que para que no los mataran en los pueblos a los pobladores, los estadounidenses, por esa paranoia, les daban comida, pon tú. Ay, no, comida, dinero, lo que quieras, pero no nos mates. Los estadounidenses no se la comían porque decían que tenía veneno. Podría haber tenido, la verdad no sabes estrategias. Las entradas de los pueblos tenían ramas cubiertas de picos donde pasaba un estadounidense y ¡pah! Pero tampoco digamos que los estadounidenses aquí fueron las víctimas, porque recordemos que Estados Unidos hizo muchísimas violaciones. De hecho, masacró gente indebidamente, también por este razonamiento, por esta locura que se hizo, por esta locura común, empezaron a haber tantas masacres injustas, tantas cosas indebidas, violaciones a los derechos humanos en este tiempo. La frustración de que no podían avanzar porque había una, que es una batalla famosa, que es por una colinita. De hecho, les va a sonar muy tonto, pero en una película de Rambo, sí, sale en una villa vietnamí como los estadounidenses y otros vietnamitas, piratas y todo eso atacan y violan derechos humanos. Sí, de hecho, por ejemplo, eso creo que es chistoso que toques el tema de Rambo, porque Rambo es la prueba de que los estadounidenses, a pesar de que perdieron, han tratado de a lo largo de la historia reivindicarse y perdimos, pero fue culpa de los hippies porque ellos nos sacaron de Vietnam, porque ellos, según ellos, muchos soldados, el trauma del personaje, intentan poner. El trauma del personaje es ese, que los hippies, como que fue cierto, ellos quitaron mucho porque ellos se estaban dando cuenta, los mismos militares se dan cuenta de que iba para abajo esa guerra, no estaban ganando y nomás estaban perdiendo muchos hombres. Entonces, lo que ellos tratan con esas películas es como meterle a la gente, perdimos, pero no porque no fuéramos fuertes, sino porque nosotros decidimos. Te pintan que un soldado norteamericano venían 20 del Vietcong y él solo. Chuck Norris que va caminando con las balas y no le da ni una. Algo así por el estilo. Sí, no. Bueno, por lo que digo de esa colinita que tenían, decían que era frustrante porque era una colinita, era una pelea, una masacre de ambos bandos. Morían, digamos, 50 vietnamitas y morían 25 estadounidenses. Pero lo que odiaban los estadounidenses es que salían, tenemos la colina. Avanzan tantito y la maldita colina volvía a ser invadida por el... No ganaban territorio. Eran como hormigas los vietnamitas. Sí, no podían ganar territorio. Y la parte de lo que más les afectaba a los gringos eran los ambientes selváticos. Los soldados principalmente, porque no están acostumbrados y decían que también iban caminando las tropas y de repente salía un güey de un árbol y jalaba a un militar y que ya no sabían ni qué hacer y salían varios y los empezaban a los balaceaban. Había trampas que no estaban diseñadas para matar a los soldados estadounidenses. Por ejemplo, eran ramas afiladas que les untaban desechos humanos, o sea, popochas. Los infectaban. Le pegas a un soldado, no lo matas, lo dejas herido. Su compañía, la infección. Los soldados americanos, pues ya sabes, ¿no? Se supone que acá los héroes de no te voy a dejar atrás, eres mi amigo. Te llevo cargando, pues, aunque no lo crean, si lo hacían así. Tenían que llevar a su pues, amigo. Por humanidad. Tenían que llevar a su compañero. Luego que ya no podían ir corriendo, no había vehículos. Entonces tenían que ir despacio porque traían un herido. Eso los hacía vulnerables. Cuando las únicas formas que tenían los estadounidenses para desembarcar en sus super helicópteros era buscar zonas abiertas. Entonces inmediatamente que lanzaban una señal para que viniera el helicóptero, ¡pah! Les llegaban zonas abiertas, zonas donde es fácil que los ubiquen. Fácil ubicarlos. Sí, aparte si es un lugar rodeado de selva y es una zona abierta,
baja un helicóptero ahí y... No, lo tiraron, luego lo tiraron. Igual la superioridad de armas, las K-47 de las AK-47, ajá. Decían los estadounidenses, muchos soldados que regresaron decían, nosotros teníamos las M16, armas tecnológicas, mayor cadencia de balas, completamente de metal, se trababa. Después por la humedad, no podíamos tener 2 combates seguidos sin que tuviéramos que cambiar el arma. De hecho, Vietnam creo que es del ejército de los más bajos, pero el ejército número 1 no le pudo ganar. Sí, ¿no? Al pueblo. Ajá. Al pueblo no le pudo ganar. Decían que las M16 se les trababan a los estadounidenses y eso también es lo que más les duele a los estadounidenses. Y es lo que hablábamos la otra vez también con Ricardo. Uno de los grandes errores de los más grandes estrategas militares que ha sido Hitler y Napoleón es atacar a Rusia en invierno. Ah, sí. Es como atacar a una persona, no lo sé. Es como atacar a Hulk enojado, ya. Atacar a Hulk enojado. Atacar a alguien cuando está en su mayor auge, cuando tiene las ventajas de todo, cuando está en su territorio, cuando él sabe qué hacer. Fue algo muy... o sea, de hecho, de por sí atacarla en cualquier estación del año es peligroso. Pero entonces en su mayor auge fue mucho de más. Hecho, vamos a platicar esta anécdota de Rusia, porque con Hitler hay algunos videos en donde salen los soldados rusos con trajes blancos, rifles blancos, perros blancos, tanques de guerra blancos. No, y haz de cuenta que de los tanques hacían un hoyo en la nieve y metían el tanque y metían una lona para cubrirlos. Entonces, en cuanto iban pasando los militares estadounidenses, alemanes, salían los tanques, salían los que estaban ocultos, dejaban ir a los perros y hubo una masacre tremenda. No, pero espera, antes de eso. Porque aparte también los uniformes alemanes eran negros. Y un negro en la nieve es un blanco perfecto. De hecho, habían también rusos que decían que se iban con esquís de las colinas. Que mientras ellos estaban subiendo, habían quienes tenían sus armas bajadas. El ejército ruso tenía una división de esquiadores. Tenían las primeras mojitos de nieve antiguas. Las pintaban de blanco, les ponían soldados blancos. Hasta con trineos. Tan fáciles. Les montaban metralletas. Les montaban metralletas desde tanque. Ellos los mandaban. Iban los alemanes ahí. Hay mundo en la nieve. Pasaban los trineos. Es que lo que tienes que hacer es aprovechar el ambiente. Pero de hecho dicen... Como en Vietnam y en Rusia. Aprovecharon al 100%. Generales rusos que han hecho sus libros de lo que vivieron, decían, el invierno nos ayudó, pero también nos fregó. Porque la fuerza de Rusia era su artillería. Artillería antitanque, artillería antipersonal, artillería antiaérea. Pero con las mismas nevadas ya no veían dónde disparar. Sus soldados también eran blancos. Bueno, pero es que los rusos ya están acostumbrados, también lo que decía. Tú estás acostumbrado, dicen que los esquimales pueden diferenciar 39 colores de nieve. Ok, pero... O sea, tú llegas y tú nada más ves blanco y un esquimal que está toda su vida ahí, ya sabe, este nieve se acaba de crear, esta si la piso me puede hundir, este es un lago, algo así. Como la de Tierra de Osos. Algo así. Si ves nieve blanca, nieve amarilla, no te la comas. Algo así tan tonto, entonces... Yo no creo que haya afectado tanto a Rusia, porque los rusos ya están acostumbrados a eso, ya saben. Pero es diferente estar acostumbrado a... Vas caminando sobre un campo blanco, dices, aquí no. Pero era mucho más fácil para los rusos. Es más fácil, pero tienes en cuenta la presión. La artillería tiene que estar disparando inmediatamente. No puede dejar un momento de disparar porque es una abertura que puede aprovechar el enemigo. Bueno, ahí lo que caen las nevadas, se entorpece toda la visión. No sabes si en un cañonazo que soltaste, ok, le diste un alemán, pero ya te fregaste a 5 soldados tuyos porque no calculaste bien el disparo. No se calculaban que algunas bombas, incluso rusas, caía el cañonazo en la nieve, y como la nieve es blanda y la punta estaba hecha más gruesa para resistir el impacto, no explotaba. Se quedaban clavadas en el piso. Pasaba en todo. Igual para los estadounidenses en Vietnam. Pero bueno, lo que pasa es que, entonces es una buena punto de decir, Estados Unidos también tiene problemas porque tiene un clima bastante generoso como nosotros. No es un clima muy duro. Es un clima tan contaminado que no sabes qué va a pasar. Es muy extremista. Y aparte, es muy extremista, ¿no? Estados Unidos ya ha estado jugando a controlar el clima. En México llegan y bombardean con nubes con hidrógeno, plata coloidal. Y esa plata lo que hace es que las nubes de México se vayan a Estados Unidos y que allá les llueva, que allá tengan sus
sus campos y todo bien regado, y en México mientras nos da sequía. Nos da la sequía. Desgracia. Por esos bombardeos de plata coloidal. Por eso también en los ambientes de Vietnam que eran jungla se desarrolló el famoso agente naranja, ¿no? Que era una bomba que soltaba un gas naranja que quemaba todas las plantas. No, eso no sabía. Entonces, no era un arma de ataque, la soltaban decían, ay no, en este bosquecito no sé cuántos vietnamitas hay, pues bomba. Secaban todo. Pero lo que después creo es que sí es un arma biológica, porque por los mismos agentes hormonales que tenía, todos los vietnamitas expuestos a la agente naranja, que no murieron por ataques estadounidenses, si tenían un hijo, nacían con problemas, nacían deformes, los hombres se quedaban estériles, las mujeres se quedaban estériles, perdían la vista. De hecho, también fue el problema en Chernobyl, más o menos por esas épocas, ¿no? Sí, explotó. Y que México compró, ¿no? Leche de Chernobyl. Sí, hubo un caso de que un presidente mexicano, para reducir costos, compramos leche de vaca de Chernobyl. Y entonces era leche radiactiva. Ajá. Y la vendió para escuelas. Imagínate qué rico. No sabía de eso. Se le armó, se le cayó. De Chernobyl. Ay, me tomé mi leche y me salió un brazo en la espalda. ¿Qué hago? En la enfermería, viejo. La enfermería, 20 niños. Creo que hay algo mal en la leche. No, es la clase de educación física. ¿Chernobyl sí fue en esa época o fue? Pero fue terminando Guerra Fría, ¿no? No, sí fue durante durante la guerra. Ajá. Bueno, independientemente de lo que haya pasado en Vietnam, después hubo un problema muy muy fuerte que es más o menos donde termina esta Guerra Fría, que es la escasez de los misiles. La crisis. La escasez de los misiles. Ese era el problema, que no era escasez, al contrario. Sí, no. La crisis de los misiles que... Sí, no, es que, bueno, para empezar hay que ponernos en el ambiente. Primero llega Cuba, es el primer país de América que tiene un sistema comunista. Fidel Castro se vuelve, el Che Guevara se vuelven íconos para mucha gente. Incluso en Estados Unidos muchos de sus movimientos pacifistas, había un grupo que se llamaba las Panteras Negras, un grupo radical de negros, y ellos eran fanáticos del Che y llegaban con sus destas del Che. Entonces, con sus destas, sus banderas. No, bueno, se supone llegan Guillermo Guevara era mexicano. Ernesto. No, era argentino. Pero empezó su movimiento también en parte de México, ¿no? Tuvo una vez vino a México. De hecho, hay un mito que tiene una canción con John Lennon. Tiene una canción con John Lennon. Pero bueno, lo que pasó después de tocar el tema del Che también es interesante, porque cuando se acabó la Revolución Cubana, Castro le ofreció al Che, así como a todos sus generales, un puesto importante en el gobierno y buena lana. El Che Guevara fue de los pocos que dijeron que no, porque el Che Guevara, por empezar, es un personaje que hasta cierto punto es honesto, porque él sabía que él era guerrillero y no era político. Su vida era la guerrilla. Entonces, él mismo aceptó, y de hecho muchas veces criticó a Fidel porque quiso ser político cuando él era un guerrillero. Dice, es que yo soy guerrillero, yo no soy político. Yo no sé de política, por eso voy a hacer lo que sí sé hacer, matar gente. Entonces, lo que él hizo varias campañas. Vino a México en una ocasión, sí, pero sin éxito. Porque con los zapatistas. No, con los zapatistas no, los zapatistas al 94, estuvo mucho después. Lo que pasó se fue a Bolivia, que es ahí donde lo mataron. Exacto. Si vean las películas del Che, son documentales que aunque los hizo un gringo están muy buenos. Pero tengo entendido que, iba con la intención de liberar toda Latinoamérica. Sí, ¿no? Su objetivo era ese. La ideología, como dijimos, comunista es llevar la revolución a todos lados. Entonces lo que él hizo fue hacer el ejército de liberación nacional boliviano. Hizo como 3 guerrillas, pero al final a él lo mataron en Bolivia. Y contrario, ahorita ya se tiene un aspecto más positivo al Che Guevara. Ya mucha gente lo ve como, es que era una persona idealista y todo eso. Cuando murió Che Guevara acá, mi abuelo me contó muchas historias de esa época. Me dice que la gente salió de las calles a festejar porque habían matado al Che Guevara, porque era un enemigo de la gente, porque era un guerrillero, mucha gente le temía al Che Guevara. De hecho, igual cuando fue lo del 68, ¿ha visto la película? Se llama Amanecer Rojo, algo así. Que a unos los matan, que no tenían nada que ver, pero los mataron porque tenían un póster del Che Guevara. Ajá, pero bueno, que a pesar de todo, el Che tenía unas ideas muy, muy nuevas, porque es que a todos sus soldados, entre combates, les dabas libros y ponte a estudiar. Sí, de hecho, en sus soldados uno de los requisitos es que tenían que aprender matemáticas y a leer. ¿Los soldados de Che? Ajá, iban las guerrillas del Che. Y llega, ¿quiénes saben leer? Tú, ven para acá. Los trajo con los que sabían, los que no sabían llegó.
y les daba libros a todos cuando descansaban para comer. Les decía, tienen que leer y tienen que estudiar matemáticas. Y cuando le preguntaban por qué, dice, porque un pueblo que no sabe leer es un pueblo fácil de engañar, y mi objetivo es que no los vuelvan a engañar. Entonces tenía muchas ideas positivas, también era un guerrillero, también hay que admitirlo, era. Pero a pesar de todo tenía ideas. Pues sí, por eso también ha sido tan... Es que es muy controversial. El personaje es controversial. Pero bueno, regresando a lo de Cuba, cuando se da, Cuba también, así como el Che se fue, Cuba también empezó a invertir en guerrillas. De hecho, Estados Unidos varias veces hubo uno que es se llama el Escuadrón Anticomunista, que se hizo en República Dominicana. Si lo ven en un mapa mundial, la República Dominicana está a un viaje en lancha de Cuba. Sigue. Viaje en lancha. Bueno, entonces lo que hicieron fue que en una invasión que fue la de Bahía de Cochinos, donde les rompieron completamente. Sí, los cubanos acabaron con los gringos. La CIA apoyó a esa guerrilla dominicana para invadir y apoyar a los disidentes cubanos capitalistas. Cuando llegaron, ahí le regala el territorio Cuba a Estados Unidos. Sí, pero de hecho esa fue de hecho todos dijeron que era horrendo, porque ahí se demostró que el objetivo era que no se evidenciara que Estados Unidos que estaban metiendo mano. Se evidenció que eran los, y todo eso, la razón por la que falló el sistema fue porque calcularon hasta el clima, todo lo que iba a pasar. Lo que no calcularon es que ese día había luna llena. Es como la marea subió mucho, no permitió que fuera. Yo creo que serían los hombres lobo. No, serían los hombres lobo. No, como subió mucho la marea, les fue muy difícil llegar y bajar a sus tropas. Entonces en eso todos los cubanos empezaron a bombardearlos. ¿Has visto los videos cuando se van cuando se movilizan los cubanos para detener este ataque? Van en un jeep y parece que pasan la presión en la hora pico aquí en la ciudad. Van en un jeep donde caben 4 soldados. Van 4, 2 agarrados de uno trepado en el techo y uno sentado en el cofre porque quieren llegar a defenderse. Friega. Bueno, se ve cómico, pero te quedas de wow, se llaman a su patria, pero se ve tan cómico porque te subes a la mesa y dices, voy a pelear por mi patria. Sí, no, y una vez que ocurre lo de Bahía de Cochinos, ahí es donde empieza a haber tensión entre los Estados Unidos y Cuba. Porque ya demostraron los Estados Unidos que tienen interés. Que tienen interés en derrocar a Castro. De hecho, lanzaron como 9 planes. Bueno, primero fue la revolución y Estados Unidos apoya a la revolución. Sí. Ya ganando la revolución, como muestra de afecto, les regalan Cuba a Estados Unidos Bahía de Cochinos. Les dan este territorio. Pero después, Estados Unidos no saca sus tropas de Cuba. Sí. Sigue ahí presente. De hecho, ahí está ¿cómo se llama la Guantánamo? No, estaba, ya no existe. Creo que ya no tiene ningún nexo cubano. No, pero apenas hace un año más, tal vez menos, hicieron una línea directa de Guantánamo a Washington. Pero se supone que ya no existe. Se supone. Bueno. Regalaron este pedazo y entonces Cuba vio que Estados Unidos seguía muy interesado en Cuba. Y como sabían lo que había pasado con Vietnam, dijeron, no vamos a dejar que haya una guerra contra Estados Unidos. Sí, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue expulsarlos de su territorio ya me ayudaste, ya te puedes ir, amigo. Ya. Sí, pues ya. Sí, de hecho, es que el trato que habían hecho, lo habían hecho desde la independencia de Cuba. Porque de hecho creo que fue de los últimos que se independizaron de España. Sí. Entonces es por eso que se quedó con ese territorio. Y ya después fue la revolución cubana con Castro, y Castro fue el que se dijo. Contra el... ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Contra el que peleó Castro. ¿Fulgencio Batista? Ándale, sí sabes. Fulgencio Batista. ¿De qué? ¿De la Cuba? Es que muchas veces le dices Batista. El de la WWE. No, carnal. Batista era el... Fulgencio Batista. ¿Cómo decirlo? El dictador cubano. El malo cubano. Sí era malo. El malo cubano. Pero bueno, el punto después de que lo que pasó ahí fue que empezó a crecer mucho la tensión entre Estados Unidos y Cuba. Por un lado se decían, oye, es que Cuba decía, es que Estados Unidos estás mandando tropas a nuestro territorio. Y por otro lado estaba diciendo, sí, pero tú estás apoyando guerrillas en Bolivia. Espérenme tantito. Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita seguimos con el tema. Muchas gracias. Ya nomás que nos den la señal de que estamos en corte. Sí. Ahorita regresamos con el tema de Guerra Fría. Ya para terminar, porque está muy bueno. Está muy bueno. Hoy vamos a acabar. Vamos a hacer 1 hora y media del programa. Nada más. No vamos a hacer 2 horas. Sí, chicos. Nada más que nos den la señal. ¿Recuerdas otra vez que estaban ahí? Tenemos que dibujar un cubano. ¿Un cubano? Ahorita yo voy a ser un cubano. Pon su imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen Hola. de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por habernos esperado. Continuamos No, con el tema de Guerra Fría para los que nos acaban de sintonizar. ¿Sí sintonizar? Sí. Bueno, sí, sintonizar. Quien nos acaba de poner en su channel. Bueno, ya estamos ahorita terminando con el tema de Guerra Fría. Estamos hablando De la crisis de los de misiles. la crisis de los misiles Bueno, en Cuba. Bueno, hace rato ¿Por estábamos- qué se le llama crisis de los misiles? Bueno, lo que pasó básicamente fue que después de la tensión que se creó entre Estados Unidos y Cuba, empieza a, como era natural de una nación que al principio, de hecho Castro no se llamaba comunista al principio, decía que él no era un dictador comunista. Él lo que hizo fue empezar a fortalecer relaciones, que la URSS le empezara a pasar los bienes, como debido a su sistema de producción no podía comprarlo a los gringos. Entonces empezó a hacer. Entonces pasa un momento en el que durante estos ya había mucha tensión, ¿no? Empezaban a... ¿Cómo se llamaba? Khrushchev, el presidente. Khrushchev. Se empezaba a saber en el cine o las partes donde veías a Khrushchev en un desfile donde pasaban ojivas nucleares. De hecho ya se empezaba, desde la Segunda Guerra Mundial estaba perfeccionando el sistema de misiles teledirigidos. Los famosos misiles transatlánticos. Transatlánticos. Es que ya, por ejemplo, la crisis de los misiles fue un rollo. Después se crearon los misiles desde Moscú te lanzo uno y le cae a Washington. Y desde Washington te puede lanzar uno y le cae Exacto. a También había transatlánticos. submarinos nucleares también. Eran transatlánticos porque básicamente pasaban el Atlántico. Nada Sí. más por eso. Entonces, cuando se empieza a dar toda esta tensión, empiezas a ver a Khrushchev. El primer movimiento, a pesar de lo que se dice, no fue de los rusos, fue de los Estados Unidos. ¿En dónde metieron Eran un pueblito, no me acuerdo, pero en su frontera con qué país era? según yo era la frontera entre Rusia, la URSS y... la URSS.
No me acuerdo otro de esos Bueno, países chiquitos, de los países chiquitos europeos. Lo que nunca dijeron los estadounidenses se dio a conocer hace relativamente poco tiempo fue que antes de que los rusos mandaran misiles nucleares a Cuba, los estadounidenses mandaron misiles balísticos, misiles explosivos a un pueblito. Pusieron baterías de misiles en un pequeño pueblito. Pues sí, es como estábamos diciendo que Estados Unidos ya estaba usando a Cuba. Sí. Pero no en Cuba. No en Fue Cuba, en ya la en- frontera de la URSS directamente. De hecho, también por eso también decían que había muchos conflictos, porque igual como cuando ya había pasado la guerra del Pacífico con Corea, igual decían que, bueno, decían que esos eran los objetivos al meterse a esas guerras. Porque son países que están definitivamente mucho más cerca que Estados Unidos, o sea, la URSS. Entonces se empieza a dar ese movimiento y la crisis de los misiles empieza cuando un avión espía estadounidense pasa sobre La Habana, o en Cuba, y toma una foto, y en la foto aparece un misil balístico. Entonces ahí es donde empiezan a decir, los cubanos tienen, y ve la diferencia, Cuba está a nada de Miami, está a nada de Estados Unidos. Entonces ya tanto la URSS tiene misiles cerca de Rusia, cerca de la URSS. Cuba ya también tiene misiles apuntando a Estados Unidos. Pues Entonces ya era como de, te voy a matar. Sí, ya son dos- ya son dos Nadie personas, disparaba, ¿no? Estaban en un triangulito, o sea, tenían un misil aquí, un misil acá, y entre los dos estaban desarrollando misiles que ya no necesitaban enviarse. Ujú. O sea, que ya estuvieran para los transatlánticos, los que te decía antes. Sí, porque también hay que recordar que tampoco estaba 100% asegurado que iban a caer donde querían. Yo la verdad pienso que a Cuba le hubiera convenido más no haber sacado a Estados Unidos de su territorio, no haberlo sacado como lo hizo. O sea, sí seguir con Estados Unidos, pero controlar que no sé. Ajá, No, controlar a Estados Unidos de que no interfiriera con el gobierno, solamente controlarlo por tenerlos presentes. Siendo Estados Unidos no lo hubiera logrado. Y aparte, Sí, en es contra que de- para Tal vez eso- sí lo hubiera logrado. Pero la idea comunista de Castro era otra. Sí, era sacar a los americanos. O sea, si tanto hubiera aceptado a los americanos como a los comunistas, se hubiera tal vez tenido un equilibrio. Sí, Pero el yo creo que problema más es bien que el no error de lo Castro fue aceptar esos misiles, que se los llevaran. Porque si bien era una defensa contra Estados Unidos, que estaba constantemente amenazado, no sé si realmente en ese momento cuando los pidió, cuando aceptó que se los trajeran, realmente dimensionó hasta qué punto, porque fue cuando usó la línea roja. Es que de hecho uno se lo imagina no como algo planeado así de mucho tiempo. Es como así, estaba Khrushchev sentado y ay, mira, no me copiaron 2 misiles en la bodega. Se los vamos a mandar. ¿Qué onda, Castro? Oye, tengo 2 misiles, ¿los quieres? Ay, mándamelo, yo sí lo quiero. Yo lo quiero para la abolición y a la Ya, juca. porque de hecho el proceso de camuflar los misiles no fue hecho en Cuba desde antes. O sea, el chiste hubiera sido, mandas Sí, sí, hubiera tenido una estrategia. Cuba para- desarrolla ya cómo esconderlos y ya se los mandas, pero no. Llegaron los misiles, Cuba los desembarcó y ya de ahí los empezó a esconder. Ujú. Fue de ahí donde ya le tomaron las fotos. Sí, y de hecho era constantemente, o sea, imagínense cómo estaban estos dos mandatarios, que era Khrushchev. Khrushchev y ¿quién era el otro? ¿Kennedy? Sí, Sí. era Sí, Kennedy. que sí, en sí. ese tiempo era que- Y Kennedy. De hecho ahí fue cuando se hace la línea roja, Moscú, Washington, la Casa Blanca, donde estaban en constante. De hecho también hubo un momento importante en la ONU, que es cuando durante el debate todo se le sale de control y la presidenta sí tiene que sacar su zapatilla y empezar a pegar ahí para lo tener en control, porque era un constante. Ya no sabías ni qué, o sea, había gente que, imagínate qué pensan países, por ejemplo, como México, países que eran externos, que no tienen nada que ver en el conflicto, y ves cómo están a nada de... De Sí. matarse De fregar. a los mismos. Sí, de hecho hay un reloj en la ONU que mide Del fin del mundo, ¿no? creo que de la paz, de la guerra mundial. Es un reloj, Reloj le decían de otra forma, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, pero es un reloj que mide la paz que hay en el mundo. Y que bueno, creo que va del 20 al 0 y el 0 es la guerra. Y fue cuando estuvo más cerca. Ajá. Estaba 3 minutos, estaba 5 minutos. Estuvimos a 5, creo que 2 minutos. 2 de la minutos guerra mundial. del fin del mundo. Del fin del mundo, sí. Y entonces, era un momento imagínense, es que la verdad todavía, yo creo que ahorita hasta nos cuesta ahorita ver cómo era. Porque en esos lugares, imagínate, la gente haciendo llamadas, no saber ni qué diablos hacer. Imagínate, económicamente seguro que las bolsas empezaban a caer las crisis para los americanos, porque imagínate, de un lado económicamente hay problemas, en otros tienes a Castro, estaban a un estornudo de Castro de iniciar un holocausto nuclear. Sí. Entonces, lo que pasó al final, después de todas estas tensiones, que al final lograron formar un pacto, que era cuando se traza una línea
imaginaria y hay el barco que trae misiles nucleares a Cuba, va pasando. Ese es un momento decisivo en el que el barco de la URSS se desvía y así evita que se inicie una guerra nuclear. Ya se estaban hasta apuntando los misiles, ya tenían a dónde tenían que apuntar, los rusos ya estaban preparados. En el momento en el que se da la orden, ¿sabes qué? Olvídalo, regrésate a Rusia, regresa al barco y evitamos destruir posiblemente como el mundo como lo conocíamos en ese momento. Aunque yo creo que no se hubiera desarrollado inmediatamente la guerra nuclear. Tal vez sí. ¿Quién sabe? Imagínate. Tal vez sí. Porque ya era una mesa de... No, por eso, o sea, ya es una mesa... Pero de todas formas, yo creo que a pesar de que estés enfermo y loco, no vas a decir, te voy a nuclear. Y sabes pero que, Es por que ejemplo, es como ahora. empezó todo por el miedo, porque Por ejemplo, tú que el miedo. sabes que venía ahí, Pero- ¿qué tal si iba a pasar algo? Si cruza mis fronteras, Por eso, es el lo miedo que empezó, hablamos en relaciones internacionales. Si cruzas las fronteras tienes que pagar las consecuencias. pero el miedo empezó Sin permiso. no por un misil No, nuclear, sin el miedo permiso. empezó por misiles balísticos. Yo creo que lo primero que hubieran hecho es eso. Te demuestro mi poder balístico de que sí te puedo fregar. Es que todo se tiene que hablar por el convencimiento, no por Pero la ya fuerza. no, sí, tenían pero, o sea, tratado, ¿no? Por, o sea, ¿Ya tenía qué? Ya tenían... ¿Cómo se llama? Es que empieza con ese, pero está algo. Era un pacto que tenían los dos para la no proliferación de sus propias armas. Y ahí, de hecho, ahí también entra el resentimiento de Estados Unidos cuando encuentran los misiles en Cuba. Porque no teníamos un trato. Y por eso lo que tú decías de... Sí, el de- tratado de... Varsovia. No. Stalingrado. Stalingrado. El tratado de Stalingrado. Que fue Eso Leningrado, luego Stalingrado. Pero es que no Eso fue una fue- violación al tratado porque... Bueno, sí, porque no podían salir del país. Ujú. No pueden salir del No país. podían salir Pero del de país, hecho no es lo como podían- es como decíamos al principio, los primeros que violaron este tratado fue Estados Unidos y no lo dijeron, se hizo conocido relativamente hace poco. Hace unos Ya años. se dijo porque la URSS no lo... Porque ellos como que sí se pusieron a pensar mejor. De No que me si conviene. lo daban, si le hacían público que los estadounidenses iba a crecer desde antes. Sí, Lo que ellos sí. dijeron, ¿sabes qué? Ya los tienen allá. Más que lo que hicieron en Cuba fue una respuesta. ¿Sabes qué? Te lo mando. A los estadounidenses lo que Pero hicieron fue ¿qué pasó con los misiles en Rusia? ¿Se regresaron a Estados Unidos? Se regresaron Sí, en fueron Estados Unidos regresados, y ¿verdad? según Castro ya regresó también los... los misiles balísticos. ¿Pero sí es cierto? No me acuerdo. Sí, se supone Pues yo que creo sí. que sí, porque Estados Unidos tuvo que haber obligado a Cuba en algún momento. Cuando hubo esta separación entre Cuba y Estados Unidos, yo no creo que Estados Unidos haya dejado los misiles ahí. Sí, no, yo creo que sí. Ya hay, Hasta Estados Unidos sería hasta capaz de invadir por recuperar los misiles. pero lo que también me parece muy hasta incluso triste es que, por ejemplo, la verdadera víctima de todo esto fue Cuba. Ajá. Porque después de esto, ¿cuál fue el Se trato? fregaron a Cuba. La URSS ya no puede hacer tratos con Cuba, ya no le puede mandar cosas. Cuba va a tener que depender de otras naciones que se van a hacer sus comunistas como Venezuela, las de acá, las que la ayudó a que se hiciera, las que la apoyó. Y Estados Unidos la va a bloquear, entonces están dejando un país solo. Exacto, o sea, la URSS, Era- digamos que no le afectó casi nada. Seguía teniendo su economía, seguía teniendo poder. La que realmente se fregó fue Cuba. Ya no podía comerciar Cuba con su era un mayor gobierno aliado. nuevo, acaba de tener la revolución, realmente no sabía de tratados, no sabía bien. Es un gobierno nuevo sin experiencia. Y básicamente perdió a su único aliado. Y en el momento, le llegó en el peor momento, acabando la revolución, entra esta crisis internacional Sí. por culpa de Cuba en el territorio, digo de Estados Unidos en el territorio de Cuba. O sea, fue un conflicto externo que realmente Cuba no tenía nada que ver, nada más dijo, sí, te lo guardo, no hay problema. Sí, Tal no, de vez- hecho. Tal vez fue eso, realmente no sabemos para qué mandaron. Sí, de los hecho, creo misiles que ahí. el programa pasó que estábamos hablando de Cuba y dije que al final los textos de Che Guevara que decía que Cuba se sentía como, ¿cómo decirlo? Que era un país que estaba dispuesto a sacrificar todo, sacrificarse a sí mismo con tal de llevar su ideología. Me salió una duda ajena. ¿Qué pasó? Hubo una vez donde Cuba invadió una islita. Cuba. Cuba invadió una islita que era de los que todavía tenían dominio los ingleses en ella. ¿Cuál fue? No me acuerdo. Sí, pero Vamos por eso. Cuba invadió una islita. Todavía fue con el Che, creo. El Che lo invadió. Invadió una islita, pero los cubanos se ingeniaron, ¿no? Como película. La dominaron, desplegaron baterías antiaéreas, acá ya la tenían dominada. Llegan los ingleses con sus famosísimos Jet Harriers, la despegan y barren a los cubanos. La retachan. ¿Cuánto duró el conflicto? Como menos de 2 días. Menos de 2 días. Sí, pero lo chistoso es que ahorita muy poca gente recuerda el nombre de esa maldita islita. No recuerdo. Ya ni se acuerdan Se hundió la islita, se me hace. por tanto bombardeo.
puede pasar. Le jalaron el tapón así de caricatura. Pues sí, De hecho también, si mal no recuerdo, cuando empezó esta crisis de los misiles, está bien cuando Cuba y Estados Unidos dicen, para probarte mi fuerza armamentista, vamos a empezar a probar bombas nucleares en algunas partes, ¿no? Que ahí creo que hacen una prueba Estados Unidos en una isla que se llamaba Fondo de Bikini. Bikini Bottom. Sí, hacen una prueba en una isla que se llamaba Fondo de Bikini, avientan una bomba nuclear y la isla desaparece. Entonces, de los que son fanáticos de Bob Esponja, la explicación de Bob Esponja es que nace por la radiación que hay en esa isla después de la bomba. Ya, Pues eso no lo sabía. Sí. qué miedo. Todos los personajes nacen por la radiación. sé feliz, puedes comer cangreburgers. Sí, ese es un dato curioso por ahí. Oh, qué padre. No, pero bueno, una vez, sí, no, la verdad. Bueno, entonces acabamos. ¿Qué? Es que me pone triste, pobre Cuba. No, no es cierto. Se fue. No, bueno, se acaba la crisis de los misiles y creo que este es ya casi el punto culmine de todo eso. Que acaba el régimen de Khrushchev y entra Gorbachev al poder. Y es cuando se da la perestroika. Ujú. No se da la perestroika y la mexicana. Inflación. Empieza a haber un cambio, ya que la URSS empieza a debilitarse tremendamente de ser el gran bloque. Ocurre la perestroika, el muro de la caída del muro de Berlín. Sí, la URSS se desintegra en ese momento. ¿Saben que en el muro de Berlín arriba del muro estaba tocando The Who? Ajá. Sí, pero ya cuando lo derribaron, ¿no? Cuando Lo derribaban, los estaban escombros empezaron a tocar. tocar. Ajá, sí, Hubo muchos que se rompieron el muro. Sí, no, es que Las también. escenas del muro de Berlín, ¿no? Es que se aventaban entre los alambres de púas con tal de salir, ¿no? Sí, no, es que también ese suceso que Ahí también entró la ONU con los derechos humanos. Sí, no, de cómo. También. Pero ahí, ahora te creímos que la ONU estaba verde. Apenas estaba juntando poder. Porque. Yo creo que tenía cosas más importantes. O sea, si tenías. No, en porque su cosa de prioridades. más importantes. Pero Porque era muy fíjate, importante. las primeras fotos que tiene la ONU, y parece que son 4 cardenales de diferentes países que Somos rentaron nosotros. una Hola, sala de convenciones en un hotel y están de, vamos a debatir así. Ok. Y ya. O sea, como que ahí la neta todavía estaba muy verde, todavía no tenían experiencia, no tenía tantos miembros, no tenía poder, no tenía nada. Sí tenía poder, pero. Bueno, de hecho, yo creo que evitar que la crisis de los misiles se haya convertido en una guerra. Yo creo que es hasta ahora el logro más grande que ha tenido la ONU. Fue su primer logro. Ha tenido, pero si quieres poner uno. Digamos que fue su primer logro con el que ya ganaron poder. Y experiencia, imagínate. Sí. Sí, porque pues al punto que veías como. Me encanta esa grabación, como está toda desesperada la presidenta. No, calma. Todos hasta agarrándose casi a golpes, como esta cama de puto. Bueno, sí. Después, Acabando la guerra de los misiles y la crisis. la crisis de los misiles, perdón, empieza a haber la separación de la URSS. Y Primero aquí China se va de la URSS. Bueno, sí, primero eran aliados y rompen relaciones. Nunca fueron muy buenos. Más que nada porque eran socialistas, pero sí se veían como rivales entre los dos. No, porque aparte el comunismo que tenía la URSS y el comunismo que tenía China eran polos opuestos de la misma moneda, eran caras opuestos de la misma moneda. Bueno, este es, como decimos, un programa grabado porque el día 26 tuvimos un problema de streaming. Esperábamos la visita de varios alumnos de la escuela Cristóbal Colón, gracias al profesor Luis que da historia Luis Hernández que da historia en la parte. Le mandamos un saludo, muchísimas gracias por apoyarla, profe. A todos los alumnos que esperaban vernos, que creo que es aquí Arturo Vargas y Félix G y Pedro M. Una disculpa, hubo un problema con el streaming, no nos pudimos conectar. Este es un programa grabado, lo grabamos el día 26 a la hora que tenía que ser, pero no pudimos conectar en vivo, no pudimos enlazarnos en vivo. Con todo nuestro cariño y amor. Claro, principalmente. Bueno, creo que hasta aquí termina la Guerra Fría. Nos quedan 5 minutos. Bueno, podemos nada más finalmente decir. 5 minutos. 7 minutos. Se rompen los polos básicamente y ahora ya la guerra ya no es tan, bueno, ya los conflictos ya no son tan directamente por la ideología, ya empieza a ser más por la globalización como se empieza a manejar. Surge ahorita podemos decir que
potencia socialista ahorita es China. Podemos ubicarla como, aunque ya es socialdemócrata, quién sabe qué cosa. República Popular Democrática. República. Pues, igual que la de Corea del Norte. No, porque la otra es la República Popular de Corea. A Félix G le mandamos un saludo porque nos pone. Se supone. Abajo. Sí. ¿Dónde estaba el que nos dijo que nos lo ha recomendado? Sí. Félix G puso un comentario. Seguimos esperando Despierta tu Mundo. En verdad me ha gustado el programa y lo he recomendado. Félix, muchísimas gracias. Sabes que este es tu programa. Somebody's watching. El día que... Si algún día quieres comentarlo con nosotros, si eres parte de la Escuela Cristóbal Colón, ahí estamos presentes, solo búscanos. Aunque no seas parte de la misma escuela, contáctanos en Facebook o en Twitter o cuando estemos en vivo en un programa. Por aquí por el chat te lo agradeceríamos muchísimo. Recuerden que estábamos todos los sábados de 10 a 12. Este es un programa grabado, no sé en qué horario se está transmitiendo en este momento. Pero todos los sábados de 10 a 12 estamos aquí presentes. Sí, aquí, así. Bueno, ya terminamos el tema. Pero no explicaron Quisiera... el muro de Berlín. Se cayó ella. Sí. Pues que... lo importante es que tocó dejó encima. Ya, con eso ya. Por parte de lo de la escuela, hablando de la escuela, nosotros somos parte de una actividad extraescolar que se llama Modelo de las Naciones Unidas. Sí, todos somos parte. Bueno, sí participo yo. Bueno, también soy extraoficial. Sí. Es el invitado. Todos formamos parte de esta actividad. Ya tenemos fechas para el Modelo de las Naciones Unidas en la Escuela Cristóbal Colón, la villa, porque hay dos. Uno es el Colegio Cristóbal y otro es el colegio que está en Lomas Verdes. No nos confundan, nosotros somos la Escuela Cristóbal Colón, que estamos por Acueducto de Guadalupe. Estamos en la delegación Gustavo Madero, Colonia 7 Maravillas, calle Avenida Miguel Bernard. Bueno, es en la Avenida Miguel Bernard número 52. Bueno, es el número 52. Ahí estamos. Enfrente del Cinemex. Enfrente del Cinemex, para referencia, al lado de lo que era, creo que era, Estrella, porque ya no es. No, están remodelando. Bueno, era la estación de Estrella Blanca. Central de Estrella Blanca. De la Central de Estrella Blanca. Cerca de la Escuela de Turismo. Cerca de la Escuela de Turismo del Poli. Búsquenlo en Google. Ahí tenemos una página de internet. Al ladito del puente que estaban construyendo. Si quieren, contáctenos. En Facebook somos Moon espacio SC. En Twitter somos @Munec con mayúsculas. Todo junto, MUNSC. Nos pueden escribir a nuestro correo, que es mun-sc@hotmail.com. También ya tenemos ahora una página de internet que no recuerdo, ¿la tienes anotada? Ahorita la busco. Bueno, ahí búsquenla, métanse en nuestro Facebook y ahí tenemos la página de internet. Es nueva, la acabamos de crear. Los días del modelo van a ser 30, 31 de mayo y 1 de junio. Las fechas de inscripción están abiertas desde este momento. Si tú estás interesado en invitar a tu escuela o en participar como delegado independiente, lo puedes hacer. Solo mándame un correo. Atractivo. Yo me llamo Felipe, soy el secretario general del Modelo de las Naciones Unidas. Trabajo junto con Luis Cedeño Gallardo, que es el subsecretario general del modelo de MUNEC 2013, la quinta versión de nuestro modelo. Llevamos 5 años trabajando en el modelo. Entonces, de MUNEC nosotros somos el lugar 35, creo, en los modelos de las Naciones Unidas a nivel nacional. Y con su ayuda seremos el 34. Con su ayuda podemos subir. La verdad, chicos, o los que me estén viendo, no se van a arrepentir de meterse al modelo. Es una oportunidad nueva. Es una actividad muy interesante, la verdad. Incluso si no te interesa mucho el ser, o sea, como profesión de relaciones internacionales, es una muy buena oportunidad para... Te sirve para todo, realmente. Si quieres participar y no tienes conocimiento del protocolo, de cómo se maneja el modelo, puedes contactarnos y nosotros te invitaremos a una de nuestras sesiones donde se explica todo el sistema del modelo de Naciones Unidas. Si quieres, por curiosidad, también te puedes acercar y
irte introduciendo en Si eres parte de alguna institución, solo contáctanos y vemos la posibilidad de ir a esta institución a enseñar el protocolo. Bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias por vernos. Saben que este es su espacio. Nosotros somos Despierta a tu Mundo. Si algún día les interesa, no sé, saber sobre un tema en específico, pueden escribirnos. Que nos... Sí, si quieren que hablemos sobre algo, no sé, sobre la crisis... Florencia, sí. La próxima semana vamos a hablar sobre la crisis europea. Va a estar muy bueno porque hoy tuvimos una clase buenísima aquí afuera. Oh, sí. Que le mandamos un saludo al señor que realmente no sé su nombre. Muchas gracias, señor, que nos platicó y nunca nos dio su nombre. Gracias, desconocido. Mami, no es cierto que hablé con desconocidos. Muchísimas gracias por habernos seguido. Por favor, síganos también la próxima semana. Estamos aquí, como ya lo había dicho, todos los sábados de 10 a 12. No avientes cosas. Estamos todos los sábados de 10 a 12. Síguenos en Facebook y en Twitter. En Facebook tenemos la página que es Despierta a tu Mundo _canalpatrio.tv. Y en Twitter somos @despierta_mundo. Ahí nos pueden contactar. Muchísimas gracias por habernos seguido otra vez. No sé si alguien quiere decir algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Javier. Yo soy Eduardo. Yo soy María. Y yo soy Felipe. Muchísimas gracias por habernos seguido. Ya nos vamos. Por eso. También si nos están viendo, bueno, ahorita no porque no está en vivo, pero que ya vamos a tener. La próxima vez que estemos transmitiendo en vivo, no tengan miedo de comentar en el chat porque realmente sus comentarios hacen que pueden debatir con nosotros en vivo aquí en el chat. El programa tenga un sentido diferente porque no somos nosotros, somos todos. Realmente, si tienen alguna crítica para nosotros, crítica constructiva de lo que sea, por favor háganoslo saber. Muchísimas gracias. Compártanos en Facebook también. Ya lo hemos dicho. Ya. Como estamos dando... bueno, también tenemos un canal en YouTube. ¿Cómo se llama? Despierta a tu Mundo, todo junto. Nos pueden contactar por medio del canal Patrio. Sí. Bueno, del canal. Síganos todos los sábados en canalpatrio.tv en vivo. Porque la mayoría de gente se mete y dice, ¿por qué no sale tu programa? No, es que tienes que dar arriba en vivo y ya te va a enlazar directo con nosotros. En la esquina superior derecha. En la esquina superior derecha, chicos. Pues bueno. ¿Ya? Adiós. Pues sí, a ver, ya pon el... Sayonara. Ay, güey,